Radio Viva 24 conversa hoy con el pastor bautista Mario Félix Leonard Barroso, quien estuvo por estos días en la ciudad de Boston junto a el Instituto Acton Institute, que estuvieron por allá conmemorando los 30 años de la caída del muro de Berlín, y sobre esta actividad que se realizó en Boston y sobre este aniversario tan importante de la caída del muro de Berlín estaremos conversando, o estará conversando el pastor con todos los radioescuchas de Radio Viva 24. ¿Nos puede decir a qué fue a Boston? Sí, bueno, fui a Boston a conmemorar los 30 años de la caída del muro de Berlín, que se conmemoraron, valga la redundancia, el 9 de noviembre de este año 2019. Y fui a conmemorarlo por invitación del Acton Institute, que realiza una serie de conferencias hacia una sociedad virtuosa. Y como parte de esa serie de conferencias, se realizó esta conferencia especial de a 30 años de la caída del muro de Berlín. Tuve la bendición de participar allí con personas provenientes de diferentes lugares de Estados Unidos, e incluso alguien que vino de tan lejos como del propio Vietnam, un pastor que trabaja allí en un instituto bíblico en Hanoi. Quisiera que, si puede, le explique a nuestra audiencia qué es el Instituto Acton. Sí, bueno, lo primero que debo decir es que debo hablar del Acton Institute, porque en Argentina existe el Instituto Acton. Entonces, para diferenciar en inglés y en español, el Acton Institute existe acá en los Estados Unidos. Fue fundado en el año 1990 por el sacerdote Robert Sirico, y también en compañía de Chris Alan Mauren. Ellos dos fueron los cofundadores en el año 1990. Este Acton Institute tiene relaciones con otras redes de similares organizaciones o tanques de pensamiento, y uno de esos es el Instituto Acton en Argentina, aunque también hay instituciones en Brasil, en países de África, e incluso también el Acton Institute tiene una oficina en Roma. Representando a quién usted fue a este evento. Bueno, en primer lugar como persona, ¿no? Que soy libre, pero también por lo que yo represento. En este caso soy pastor de una iglesia bautista, y también uno de los coordinadores y fundadores del Instituto Patmos en Cuba, que sin saberlo, cuando organizamos y fundamos el Instituto Patmos el 2 de febrero del 2013 en el interior de Cuba, nosotros no conocíamos ni de Acton Institute en Estados Unidos, ni del Instituto Acton en Argentina. Sin embargo, creo que una de las cosas que nos motivó en nuestra fundación eh, tuvo mucho que ver con lo que son estos institutos en el mundo, salvando las distancias, porque tanto el Acton Institute como el Instituto Acton en Argentina defienden la libertad sobre todas las cosas, la libertad, libre albedrío que Dios le dio al ser humano, y defienden como parte de esa libertad el emprendimiento económico, pero estrechamente vinculado a la cuestión religiosa. Porque por un lado a veces los creyentes relegan de la economía, y por otro lado los economistas también piensan que nada tiene que ver con religión. Sin embargo, tanto el Acton Institute como el Instituto Acton defienden que precisamente la teología ofrece un fundamento enorme para que los hombres puedan emprender y realizarse con total libertad. Por esa razón fui invitado a participar en esta conferencia que se celebró en Boston. El Acton Institute, para volver a tu primera pregunta, que fue fundado en 1990, lleva el nombre de Acton en homenaje a alguien que vivió en el siglo XIX, murió a principios del siglo XX, pero que fue una personalidad fascinante en el mundo católico. Él fue impedido de estudiar en la Universidad de Cambridge por ser católico. Sin embargo, terminó por su brillantez siendo posteriormente profesor en la Universidad de Cambridge. Este católico defendía sobre todo la libertad
y el emprendimiento. Y por esto es que el Acton Institute lleva el nombre de Lord Acton, que fue una personalidad muy importante y, por cierto, se destacó en el Concilio Vaticano I precisamente por su defensa de la libertad. Eh, el objetivo fundamental fue precisamente recordar los 30 años de la caída del muro de Berlín, y el título precisamente de este evento tiene una parte que ver con el marxismo. Se habla acerca de la influencia que está teniendo en la actualidad el marxismo, no solamente en los países donde existen regímenes totalitarios, sino el peligro del marxismo en países libres como incluso los Estados Unidos. ¿De qué trató este tema? ¿Qué puntos se trataron acerca de esto? Sí, precisamente el tema fue que a 30 años de la caída del muro de Berlín, todavía el marxismo y el comunismo, el socialismo, siguen siendo un peligro para el mundo entero. Yo diría, sobre todo después de salir de esta conferencia, que tuvo 10 sesiones, con destacados, brillantísimos disertadores, que hoy, más que hace 30 años, el marxismo, el comunismo, el socialismo, son todavía más grandes peligros que hace 30 años. Hace 30 años, cuando cayó el muro de Berlín, muchos pues pensaron que ya se había acabado el peligro. No es así. Hoy vemos cómo el marxismo ha penetrado la academia, incluso aquí de los propios Estados Unidos. Estados Unidos es uno de los principales blancos, lo ha sido siempre, de los socialistas, comunistas y del marxismo como tal. Vemos en América Latina que hay un gran peligro para nuestros países, pero en el propio Estados Unidos vemos ese peligro. Entre los disertadores brillantes, me gustaría, si puedes tomar aquí para que puedas ver las fotos de los disertadores, se encuentra brillantísima ella, Anne Rabon Bradley, del Instituto Fe, Trabajo y Economía, y es vicepresidenta de Iniciativas Económicas del Instituto de Fe, Trabajo y Economía. También estuvo entre los disertadores este autor prolífero, Daniel Mahoney, quien tiene una cátedra distinguida en el Colegio de la Asunción, donde se desempeña desde 1986 y es especialista en pensamiento político francés, pensamiento antitotalitario y la intersección de la religión y la política. Este destacado y brillantísimo escritor pues nos ha regalado varias obras, entre ellas la más reciente se llama Los ídolos de nuestra era, que fue publicado recientemente en el 2018. Brillantísimo también el profesor Michael Matteson Miller. Michael Matteson Miller es un investigador precisamente del Instituto Acton y ha viajado al mundo entero ofreciendo conferencias como estas que nos dio en esta serie. También entre los disertadores, Mikhail Neanto. Él Por cierto, una víctima del comunismo, ¿verdad? Sí, sí, porque él precisamente proviene de Rumanía, oriundo de Transilvania, y es precisamente por su propia experiencia y sus conocimientos un luchador por la libertad. El próximo ensayo del doctor Neantu lo estoy esperando con avidez porque discutirá la presidencia de Donald Trump y el declive de la civilización occidental. Así que estemos pendientes a este ensayo de este brillante conferencista y autor que es conservador y es una personalidad pública. Y también entre los disertadores estuvo James Patterson. James Patterson es profesor asociado de política en la Universidad de Ave María en Florida. Y bueno, igual es un conferencista, ha publicado trabajos académicos sobre el doctor Martin Luther King Jr. y tiene una hermosa familia, su esposa Julia, sus dos hijos Esme y Kex, o sea que es un modelo de ser humano y de creyente, y a pesar de ser tan joven ya tiene todo un historial. Así que este fue los disertadores de lujo que tuvimos en esta conferencia que conmemoró los 30 años de la caída del muro de Berlín. Estos autores hablaron acerca de lo que es el marxismo. Para mí, en
digamos, las introducciones que ellos hicieron a sus conferencias, no tuvieron que darme mucho argumento porque en Cuba yo recibí marxismo prácticamente desde primaria, secundaria, preuniversitario. Por lo tanto, para algunas personas quizás era algo novedoso, pero en Cuba, los que estudiamos y vivimos y sufrimos Cuba, sabemos que nos daban marxismo por los cuatro costados, como se dice. Pero luego ellos profundizaron y hablaron, extendiéndose a partir de la caída del muro de Berlín, estando de acuerdo en que el comunismo tiene incluso muchas más víctimas, muertos, que el propio nazifascismo. Se extendieron hasta el peligro que es hoy en día todavía el marxismo y las corrientes socialistas o comunistas, especialmente para este gran país que es los Estados Unidos. Y es muy importante que académicos como ellos estén haciendo este trabajo, que es tan importante para revertir lo que la propaganda comunista está haciendo en esta gran nación norteamericana, que ha sido siempre un blanco, un tiro al blanco para destruir a esta gran nación, que ha sido un baluarte de la libertad. Entonces es muy importante el trabajo académico que realiza Acton Institute. Sumamente importante, especialmente en un tiempo como el que vivimos en estos momentos tan peligrosos, ¿no? Donde los populismos y las corrientes socialistas están extendiéndose y están haciendo mella sobre todo en la juventud, que muchas veces desconoce los antecedentes y desconoce incluso la cantidad de víctimas que tiene el comunismo, y que donde quiera que se ha tratado de experimentar el socialismo, lo único que ha quedado es destrucción, como sabemos muy bien los cubanos, por ejemplo, que tenemos a nuestra isla destruida después del paso de estos 60 años de esta ideología comunista. Algunas personas consideran, hablando de Cuba ya, que hoy en día la ideología en Cuba no es lo importante porque ya eso quedó atrás, pero no es así. El Partido Comunista de Cuba sigue estando por encima incluso de la Constitución. Y todos sabemos que la figura del primer secretario del Partido Comunista de Cuba es el máximo jefe de todo lo que se hace en Cuba. Por lo tanto, el comunismo sigue estando sentado en el trono de Cuba y sigue siendo el gran problema de Cuba. Gracias por compartir con nosotros esta experiencia que tuvo en estos días por la ciudad de Boston con el Acton Institute, y pues sigamos hablando y compartiendo todas estas experiencias para que el mundo no olvide lo que es el comunismo, todo el peligro que trae el comunismo, y que obviamente podamos seguir celebrando la caída del muro de Berlín y podamos tumbar otros muros que todavía existen. Muchas gracias. Gracias a ti.